Ahora sí. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Julián Axat que nos acompaña hoy. Eh, Primero que nada te agradecemos las dos por haberte sumado a nuestro espacio y compartirnos un poco de tu libro y también eh, de tu militancia. Vamos, yo por lo menos quiero preguntar más allá de los poemas también, así que gracias. Eh, Tuji, no sé si querés hacer más la presentación oficial. Yo hoy estoy con la garganta muy mala, así que estoy con tos cada 2 minutos, así que voy a estar un poco más callada. Está bien, está bien. Ahí saco ya el flyer, ya todos sabemos en qué evento estamos. Bien, Julián Axat es un poeta platense, es un poeta argentino. Él nació en el 76, es de La Plata, ya lo acabo de decir eso. Y bueno, ha publicado numerosos libros del 2003 en adelante, con una obra poética muy prolífica. Fue traducido a diferentes idiomas. También él es militante, él nos va a contar un poco de eso también, por los derechos humanos. Él es integrante de Hijos, es abogado, participa en numerosos programas, ha participado en numerosos programas de justicia. Eh, y bueno, le damos la bienvenida para que sea él el que tome el protagonismo y nos va a presentar su libro, su último libro, El amor por los débiles y el instinto de asesinato, pero también vamos a recorrer un poquito su trayectoria. Bienvenido, Julián. Un gusto, Luján. Muchas gracias por la invitación y por compartirme el espacio. Un placer. Eh, bueno, en principio también agradecido porque el libro que tengo aquí, que es El amor por los débiles y el instinto de asesinato, es mi último libro y también la oportunidad de poder contarles un poquito del libro. Eh, este libro en realidad nació hace 3 años. Y yo lo llamo un libro de tránsito. Un libro de tránsito para mí es un libro que de algún modo está construyendo otra poética o está buscando una identidad más fuerte sobre un registro de búsqueda. Y quizás sea más en el sentido de tránsito, pienso en una experimentación que está buscando en realidad cincelar un resultado más definido. Y en ese sentido todavía hay varios, yo tengo varios libros de tránsito publicados. Tiene algo de la poética anterior y algo de a lo que me estoy dirigiendo de algún modo. Esa política o poética anterior es el libro que tengo aquí, que es Perros del Cosmos, que es mi libro anterior, que está publicado por Endanza en 2019. Y bueno, de algún modo el amor por los débiles todavía tiene alguna reminiscencia de eso. Eh, Ahora estoy escribiendo algo que tiene que ver con algo que ya dejo atrás, Perros del Cosmos, y tiene que ver con una nueva experimentación. En ese sentido, los poemas trabajan sobre el registro en parte de ciencia ficción, sobre la memoria, sobre algunas cuestiones que tienen que ver con mi identidad, con mi historia y también como temas de violencia política, ¿no? Desde la poesía. El libro también está muy impregnado por viajes míos a la República Hermana de Chile. Durante el tiempo en que fue escrito, viajé como 4 veces a Chile por distintas circunstancias, y entre ellas su editor, que es el editor, pues el libro se publicó en Chile a través de la editorial Ascasis. Adrián Barahona, su escritor, su editor, que es un poeta también conocido allí en Chile, de Valparaíso, me invitó a publicar este libro y también tuvo la delicadeza de escribir su prólogo. Y bueno, algunos de los poemas también hablan sobre la situación de Chile, sobre la situación chilena, sobre todo de los acontecimientos ocurridos
allá hace 4 años en realidad, con motivo, digamos, de la irrupción de la juventud en las calles, el deseo de cambio constitucional, sobre todo porque ustedes saben que en Chile rige una constitución de la época de facto de Pinochet, que fue pergeñada por el propio Pinochet en su intento digamos, en su transición. Y bueno, ese intento de reforma constitucional que no se logró, que fue abortado con el tiempo, digamos, generó levantamientos en Chile hace ya 3, 4 años, y bueno, este libro da cuenta también de alguna manera, esas irrupciones, ¿no? Y bueno, y el título también, El amor por los débiles, instinto de asesinato, es en realidad juega con una cita de Søren Kierkegaard, sobre la piedad y sobre el deseo de protección hacia los más débiles, y sobre, obviamente, Kierkegaard está investigando sobre la psicología de Cristo, ¿no? El Kierkegaard escribe tanto en Temor y Temblor como Diario de un seductor, trabaja sobre el registro y la búsqueda sobre cuál era la psicología de Cristo sobre los más débiles. Digo, en el Evangelio, la protección o, digamos, la defensa de los más débiles, los más humildes, tienen que ver también con un instinto que roza de algún modo con el deseo de absoluto y de protección, donde en todo caso el límite con la ofensa y la posibilidad de asesinar a aquel que ponga o toque la mano, o toque a un débil, es también una posibilidad, más allá de que Cristo dice que hay que, en todo caso, lo que hay que poner es la otra mejilla y no responder con la misma piedra, por supuesto que Cristo da vuelta la ley del talión, ¿no? Y en ese sentido el libro es una investigación sobre las posibilidades de la venganza a la hora de defender a los más humildes, ¿no? Algo que también juega con la idea de la crítica de la violencia en la década del 70, 60, sobre la idea de Oscar del Barco, que es un escritor cordobés que murió hace poco, sobre un libro que escribió que se llamaba No matarás, que es una carta que del Barco escribió en razón de la crítica a las organizaciones armadas de la década de 60 y 70, respecto al tema digamos, de los asesinatos o, digamos, los atentados cometidos por las organizaciones, ¿no? Así que nada, el libro juega con esos grandes ejes, que en realidad son ejes temáticos demasiado ambiciosos, pero bueno, los poemas van salteando entre ciencia ficción, violencia política, nazismo, y por supuesto la tapa, que está tomada de un fotógrafo anónimo que encontré en las redes, que da cuenta también de una reconciliación imposible entre un soldado nazi de la SS y un soldado del Ejército Rojo, ¿no? Donde se apuntan mutuamente y a la vez se están abrazando, ¿no? Esta idea de los dos oponentes de la Segunda Guerra Mundial, que están tensados, ¿no? El libro también trabaja sobre ese registro. Hay algunos poemas que tienen que ver con el nazismo, el holocausto y por supuesto con la idea de los verdugos de la dictadura militar argentina, ¿no? Y el enjuiciamiento a los represores en la Argentina. Voy a leer algunos de esos poemas, ¿no? A los que estoy refiriendo. El libro arranca con un epígrafe de Lawrence Stone que dice: el siglo XX fue el siglo del Holocausto. El siglo XXI será el del Armagedón. Y arranca bueno, leo uno de los dos poemas que trabajan sobre el registro de la vejez de los genocidas en los juicios, ¿no? 2 sillas de ruedas. El viejo Boer tiene 92 años, alojado en el hospital cárcel de Frondenberg. Ya no sueña con salir. La justicia alemana lo halló culpable de asesinatos en masa hace 70 años, por 50 casos de ejecuciones masivas. Su modo de operar consistía en presentarse ante la puerta de una casa, cerciorarse de la identidad y ejecutarle un tiro en la nuca, estuvieran o no en presencia de sus familiares. El ex miembro de la SS acaba de ser condenado
a los 92 años, tras confesar sus crímenes, y ni se inmuta. Es absolutamente consciente, pese a la cánula que le sale de la nariz, algo que recuerda a la imagen del asesino de masas sudamericano, Antonio Domingo Bussi, juzgado en Tucumán, Argentina. Pero antes de iniciarse el juicio, Boere recurrió ante el Tribunal Constitucional alegando razones de edad, pero fue rechazada su petición y en octubre de 2009 se le abrió el juicio. Ahora, el viejo Boere se mueve en su silla de ruedas para todos lados, chasquea la lengua sentado a la izquierda del estrado y al escuchar la condena ni se inmuta, porque sabe, es un muerto en vida y la justicia de los hombres a esta altura le hace cosquillas. Este proceso se desarrolló en paralelo al del criminal nazi John Desmond Guk, de 89 años y de origen ucraniano, extraditado desde Estados Unidos en mayo de 2009, condenado y asimismo fallecido en la cárcel en 2012. Desmond Guk participó en el asesinato de 28.000 judíos. Como Boere, también asistió en silla de ruedas a su proceso, pero a diferencia de su caso, no hizo pronunciamiento alguno en el juicio. Su silencio dejaba hablar a los muertos. También el libro trabaja sobre algunas ideas de holocausto a la siglo XXI. Uno de ellos es la interferencia de la aparición o la irrupción de la inteligencia artificial como problema en la escritura también y también en la crueldad, ¿no? Hay un poema escrito con inteligencia artificial, trabajando con el ChatGPT-3, no con el 4, ahora estoy haciendo algunos poemas con el GPT-4. Trabajé a partir de alguna frase que la propia inteligencia artificial fue haciendo variación a partir de una cita de Benjamin, con esta idea paradójica de que en realidad si la inteligencia artificial es un mecanismo de alta civilización, también es un mecanismo de barbarie en el sentido benjaminiano. Variaciones sobre una cita de Walter Benjamin escrita por una inteligencia artificial. Toda obra de civilización es una obra de barbarie. Toda obra de barbarie es obra de una civilización. ¿Toda civilización es la barbarie de una obra o toda barbarie es obra de una civilización? Toda obra es obra de la barbarie, civilización, una toda civilización es obra de una barbarie. Barbarie es toda una civilización, toda es civilización, toda, una, es barbarie. Es toda barbarie, civilización, obra, una. Estas variaciones son variaciones que me tiraba la inteligencia artificial. Yo la fui registrando y la fui, en realidad lo que hice es darle los cortes con los silencios, ¿no? Y con los versos, ¿no? Eso el chat GPT no me lo dio. Después, con el tiempo fui trabajando otras formas con la inteligencia artificial, pero también es parte del libro. Voy a leer otro poema. Este es un poema de tránsito, que es lo que mencionaba hoy al comienzo, que de alguna manera podría haber estado en Perros del Cosmos, el libro anterior, que es un libro escrito durante la pandemia y que investiga sobre poesía documental en función de hechos noticiosos o hechos de noticias sobre la conquista espacial, tanto del lado ruso como del lado norteamericano, ¿no? Durante la Guerra Fría. Este es un poema que juega con ese procedimiento de Perros del Cosmos a partir del poeta Alberto Spumber, a través de una literalidad, ¿no? A través de un testimonio del poeta Alberto Spumber ante una entrevista, al cual le puse un título y lo corté y lo transformé en un poema. Dice así:
los hijos de los obreros que serán astronautas. No encañonamos a la gente en ningún momento, aunque sí dejamos ver que teníamos armas. Les dije que se quedaran tranquilos y empecé a hablar de la justicia social, la independencia, San Martín, la educación, la salud pública, de lo que creíamos que eran las necesidades más acuciantes de la gente. En uno de los asientos había sentado un pibe morochito que no entendía nada. Le pregunté qué quería ser cuando fuera grande. Me dijo, astronauta. Entonces hablé también sobre eso, de las pocas posibilidades que tenía el hijo de un obrero de ser astronauta o de seguir la carrera que quisiera. Y dije que ese chico sí lo iba a poder hacer, porque cuando fuera grande, la patria ya iba a estar liberada. Poema a partir del testimonio de Alberto Spumber sobre el asalto de la Brigada Massetti al tren de Rosario de 1970, remitido a mi casilla por el escritor Juan Bautista Diuseide a propósito de Lemuria y Perros del Copo. Esto es un testimonio extraído directamente de Alberto Spumber, que juega, por supuesto, con lo que decía hoy al comienzo, con la carta del barco y con la cuestión de la violencia, en este caso la toma del tren, y lleva también la foto de Alberto, bueno, Luján, que ha dedicado su tesis completa a Alberto Spumber, seguramente va a recordar esta foto. De alguna manera, Spumber siempre es un poeta que gira como parte, digamos, de mis antecedentes, de mis influencias, ¿no? Yo lo conocí mucho, Alberto, y realmente en los diálogos con él también me siento parte contaminado, atraído, influenciado por lo que él era, por lo que él expresaba, ¿no? De algún modo, para mí es una de las personas que más me influyó a la hora de escribir. Bueno, y voy a leer un poema más y cerrar ya. Este poema es un poema es uno de los poemas chilenos, dentro de los 3 o 4 poemas chilenos que hay. Es un poema que está tomado en realidad del procedimiento de Gonzalo Millán, que es un poeta chileno, y el poema es un poema invertido, que fue publicado en el diario Página 12 en el recordatorio de mis padres el 12 de abril del 2022. Es un poema, yo todos los años, cuando ocurre el recuerdo del día o la fecha del secuestro de mis padres, siempre con el recordatorio Página 12 se publica un poema alusivo a mi historia. Y el poema dice así: el río invierte el curso de su corriente y el agua de las cascadas sube. Y está dedicado a Gonzalo Millán en su memoria. Les quitan las esposas y la capucha. Son las 7 de la mañana. Es 12 de abril de 1977. Alguien los lleva al pasillo, suben a un auto. Van a toda velocidad. Retrocede hasta la esquina y tirados sobre el piso son llevados, mientras las botas se levantan de sus cabezas. Es 12 de abril de 1977. La patota se guarda sus insultos e imprecaciones. A mi madre le devuelven el rímel y su cartera donde llevaba escondida una granada. El rostro lívido de mi padre recupera color. La patota llega a calle 9, número 712. Es 12 de abril de 1977. Mientras la cuadra rodeada se repliega. El ascensor sube al piso 9. Se escucha un llanto de lejos cada vez más nítido. Entran y los objetos desparramados vuelven a su orden. La patota a los gritos se retira y guarda silencio. La abuela sonríe. Son las 3 de la madrugada. Es 12 de abril de 1977. Ya en el cuarto apagan la luz. Mis padres se acuestan a mi lado. Mi llanto se deja de oír.
Bueno, gracias. Gracias a vos por la clase magistral que nos diste de poesía, poesía comprometida o poesía militante o de la forma en la que podamos llamarla. Fue muy, muy lindo. Muchas gracias. Gracias, Luján. Un gusto. Si te parece bien, podemos arrancar con algunas preguntas, Bien. así también le damos lugar a quienes se sumaron hoy. Tenemos un montón de conectados que capaz fueron llegando un poquito después y se deben haber perdido algunas aclaraciones al comienzo, pero bueno, pueden preguntar todo lo que tengan ganas. Arrancamos por lo primero. Cuando te presentamos dijimos que eras escritor, militante, abogado, ¿no? Y bueno, es interesante preguntarte cómo se relacionan, si vos crees que hay una relación de estas facetas de tu vida en tu escritura. Bueno, sí, de alguna manera la escritura tiene que ver con mis búsquedas. Eh, yo desde el año fines de los principios de los 90 escribo, era adolescente, mi historia me fue llevando a construir de alguna manera mi identidad frente a lo que me pasó, obviamente la desaparición de mis padres, me crié con parte de mi familia, tuve una adolescencia complicada, me fueron pasando de un familiar a otro familiar y así no fue bastante difícil y eso generó la necesidad de ir haciendo un registro de lo que me estaba pasando. Yo escribía como para tratar de, no sé si en algún momento algún psicólogo o qué, o en la escuela alguien me dijo, registrá, escribí lo que te pasa, y empecé a escribir como un diario, pero lo hacía a través de poesía, a través de versos. Y bueno, fui armando un diario de poesía de lo que me iba pasando y demás, y me servía a mí como para autopercibirme, ¿no? En mi propia historia, en mi propia identidad, y nada, y en eso, a principios de los 90 decidí ir a un taller literario, que era un taller de poesía, y en conjunto, ese taller que se llamaba Los Albañiles, en conjunto con Patricia Coto, que era la persona que lo dirigía, que lo coordinaba. Bueno, empecé a escribir y la escritura tenía que ver con ese presente, con mi historia principalmente. Y bueno, de un diario de un hijo de desaparecidos que va escribiendo su historia, empecé a pensar otras cosas, para no siempre estar en ese temita, ¿no? Sino también poder abrir el juego hacia otras cosas, experimentar otras historias y contar otras cosas, porque me parece que en un punto también yo sentí que la identidad del hijo de desaparecidos era monotemática, ¿no? En un punto había que excederla, ¿no? Porque en un punto me parecía que no era solo escribir para elaborar un duelo, sino que era escribir para crear, para salirse de esa dificultad o de esa historia que me había tocado y experimentar otras cosas, otras historias. De golpe empecé a involucrarme con la justicia, entré a trabajar al Poder Judicial, me recibí. Digo, encontré, por ejemplo, la minoridad como un problema, empecé a trabajar como defensor de menores, de pobres y ausentes, es decir, no quedarme en la cuestión del hijo desaparecido, sino investigar otras cosas. Después me metí con el tema de las fiscalías barriales, después empecé a trabajar sobre el tema de la ciencia ficción, ¿no? Es un tema que me apasiona actualmente, la poesía en género de ciencia ficción, armar una serie de antologías, la antología de la inundación, la antología de Si Hamlet duda le daremos muerte, la antología contra Milei y la poesía hostil al anarcocapitalismo. Es decir, me parece que la cuestión de la identidad en un origen fue fuerte, pero yo fui encontrando, buscando nuevos caminos, nuevos recorridos que unían la escritura como una experimentación, como una experiencia, por supuesto,
de compromiso con la palabra, con el cuerpo, con las búsquedas, pero que no se limitaban a la cuestión de la desaparición de personas, que es un tema tangencial, ¿no? Hay algo que sale y desborda ese tema y se mete en otros lugares, ¿no? Cuando armé la antología de poesía de ciencia ficción, que es esta antología que está aquí, Interestelaria, bueno, empecé a trabajar la cuestión de la memoria en los registros de búsqueda, digamos, de sueños posibles, ¿no? Y ahí también empecé a investigar otras maneras de pensar los registros de la memoria, no siempre la memoria como la memoria de la recuperación, de la memoria, la verdad, de la justicia, sino la memoria del tiempo futuro, la memoria de otros espacios, las memorias posibles, digamos, saliéndome también un poco de los discursos tan establecidos. Bueno, yo tengo una pregunta un poco en relación con algo que mencionaste recién, porque en el libro Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, voy a citar la frase, decís que antes de que llegue el juicio político se plantea un juicio poético. Y quería preguntarte si podías explayarte un poco más en cómo concebís la escritura, teniendo en cuenta esto que mencionas ahí. Bueno, este librito, que en realidad nace en diciembre del año pasado con la asunción del nuevo gobierno, es una antología y un recorte de 170 voces, 170 escritores y escritoras argentinos y también chilenos, peruanos, uruguayos, mexicanos, norteamericanos, es decir, un coro de poetas, o para decirlo con palabras de Alberto Spumber, una asamblea de poetas que tratan que confluyen o convergen en un problema, ¿no? Ese problema es esta etapa, ¿no? Y esta frase reescrita de Juan Gelman, que es: toda poesía es hostil al anarcocapitalismo. Juan Gelman, en su poema del año 1961, en su verso dice: toda poesía es hostil al capitalismo. Bueno, esto es un manifiesto, en realidad yo lo que busqué construir es un libro manifiesto que tiene un prólogo a la vez de un manifiesto, y bueno, como todo manifiesto de poesía y que irrumpe para poner de alguna manera en evidencia un problema, ¿no? Un problema político en este caso, plantea, digamos, de manera jacobina, porque esta es el adjetivo, ¿no? Que me parece que corresponde. El jacobinismo en términos políticos significa la irrupción de un movimiento político que busca producir un corte. El jacobinismo lo que hizo fue producir cortes de cabezas a través con las guillotinas, ¿no? Luego de la revolución, de la Revolución Francesa, y Robespierre de algún modo como representante de ese movimiento buscó darle un corte al viejo régimen, ¿no? Cuando de algún modo yo ya en Si Hamlet duda le daremos muerte, había trabajado con la misma idea de guillotinar algunos libros, no cabezas, pero no en un sentido del terror, sino en un sentido de dar un corte jugando con la idea de vanguardia a ciertas estéticas, en este caso la estética de los 90, ¿no? En este caso, la idea de producir un juicio poético antes de un juicio político, que está en el prólogo del libro de Milei, yo vuelvo a esta idea jacobina de que, bueno, si los políticos no se ponen de acuerdo y no les da el número, no les da el quórum para juzgar a un presidente que está haciendo mucho daño, bueno, son los poetas los que se juntan, se reúnen y de algún modo construyen una guillotina de palabras para cortarle la cabeza simbólicamente al señor presidente, ¿no? En ese sentido, la poesía yo la dimensiono en esos términos, ¿no? Digo, como un enjuiciamiento poético a un fenómeno político que causa mucho daño, mucho mal, ¿no? Y bueno, si no llega el juicio político, bueno, está el juicio poético. En este caso, los 170 escritores y escritoras de esta antología intentan de algún modo denunciar
interpelar y poner en evidencia que lo que está pasando en la Argentina desde el 15 de diciembre del año pasado es un hecho, un estrago político, ¿no? Un estrago que está causando daño social. Y bueno, cada poema de este libro habla de eso, ¿no? Y es un enjuiciamiento poético a la política. Tenemos alguna pregunta de Cecilia, que levantó la mano. No sé si puedes habilitar el micrófono. Y luego Cecilia, Fernando Ojeda también levantó la mano. Pero tienen que habilitarse ustedes los mix porque yo no los encuentro. No, si no, si querés, Fernando Ojeda, hacé tu pregunta. Eh, Hola, buenas tardes. Van a escuchar un poco de ruido ambiente porque estoy en un lugar muy cercano a la calle. Primero agradecer la invitación que me has hecho, Luján. Yo soy de La Pampa y había escuchado ya hablar de Julián Axat a través al menos mentarlo, a través de Silvio Tejada, si no me equivoco. Y solo que, bueno, no he podido acercarme a tu poesía, Julián, pero no quería dejar pasar la oportunidad de saludar esta labor que están haciendo, tan importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Apostar a la literatura, a un conversatorio en torno a la poesía y a la literatura, cuando la vorágine no solo de los medios hegemónicos nos obligan de alguna manera a no parar, sino a las urgencias que muchas veces uno tiene en términos laborales para la supervivencia, ¿sí? Entonces, permitirse un tiempito de esto es más que eh, loable y agradecer sobre todo. Yo llegué tarde a la clase, así que pido disculpas, pero llegué a escuchar una partecita en torno a esta cuestión de la poesía y de la militancia y de lo que implica pensar en la poesía comprometida. Y en realidad sí entiendo de qué va, solo que siempre pienso, como decía Haroldo Conti, que uno puede estar escribiendo una obra muy comprometida y que no exista la palabra, taxativamente hablando, del compromiso. Conti lo explicaba muy bien en alguna de sus charlas, entonces decía, de pronto yo estoy escribiendo una obra sobre el tigre y no puedo allí manifestar una cuestión política en torno a una manifestación porque en el tigre no hay multitudes y sin embargo la obra no deja de tener un espesor social político. Y casualmente ayer, digo esto y ya, es para compartir un parecer, ¿no? Me topé con una charla, en realidad es un libro dedicado a Juan L. Ortiz, son charlas con Juan L. Ortiz que ha publicado en su momento Mansalva, y en un momento Juan L. dice, a mí me han criticado por no haber escrito poesía social, pero es que toda la poesía es social. Ahí está el hombre con sus dolores, tratando de encaramarse al cielo, pero aferrado a la tierra. Juan L. se lo asoció muchas veces, según quien lo aborde, al anarquismo, u otros lo han asociado al comunismo. Siempre ha estado en ese umbral entre el marxismo y el anarquismo. Y quiero yo hacer una salvaguardar la palabra del anarquismo respecto de este señor que está gobernando. Para mí, lo que este señor manifiesta muchas veces como anarquismo no lo es. Más bien es solo un loco al servicio de los grandes poderes internacionales. Era eso nomás y bueno, y agradecer y, y un gusto poder escuchar al escritor, al hacedor aquí presente. Y muchas gracias a todos. Buenas, ahí se puede escuchar porque me costó un poquito conectar. Ah, genial, qué bueno. Bueno, en principio, Julián, qué valioso lo que compartís y gracias por eso, por este acercamiento. Lo mismo que te contaba Fernando, me tuve que conectar un poco más tarde por unas cuestiones con internet. No somos muy buenos amigos con internet.
Y estuve viendo eso, entre lo que llegué a escuchar y lo poco que sé, es que sos abogado que en particular además trabajás con lo que sería con jóvenes y conflictos con la ley penal. Y yo te quería preguntar, no sé si lo pudiste mencionar antes, si tu trabajo como abogado se relaciona con este tema o no. Y en cuanto a lo que es el trabajo con los jóvenes en conflicto con ley, como qué estrategias manejás en ese aspecto. Hola, no sé si se escucha. Sí, sí, sí. Bueno, agradezco, Fernando, tus palabras, muy interesante lo que contabas. Coincido con la cuestión de la poesía y lo que mencionaste de Juan L., muy interesante. La política del tigre o la poética del tigre, coincido también con eso. Hay un poema que siempre me llama la atención que se titula Los patios del tigre, que es de Miguel Ángel Bustos, y que es un poema hermético, pero que a la vez es un poema profundamente político, cuya política es no decir la política. Es un poema donde la política está guardada de algún modo como cifrada adentro de los versos del patio. Miguel Ángel Bustos es un poeta secuestrado por la dictadura militar en el año 76 y está desaparecido, un militante del PRT. Respecto a la pregunta de Cecilia, sí, por supuesto que, como contaba, la cuestión de la minoridad es un tema que me ha obsesionado durante muchos años. Yo escribí un libro que se llama Diario de un defensor de pibes chorros, que es una crónica larga, en realidad es un libro de aguafuertes. Yo entré a trabajar a la justicia a los 20 años y en el año 28, a los 28 años, en el año 2008, asumí en La Plata como defensor de menores, defensor de pobres y ausentes de menores de edad, cargo que ejercí hasta el año 2014, es decir, me hice cargo de la defensa de todos los chicos que la policía detenía o dictaba prisión o condenaba y no tenían abogados para poder pagar. Durante ese tiempo yo fui el defensor de menores de la ciudad, y durante ese tiempo defendí alrededor de 1000 y pico de chicos, hice la cuenta en un momento. El libro que escribí, que es Diario de un Defensor, es la crónica de esos casos que yo defendí. Y después también escribí un libro de poesía que se llama Musulmán o Biopoética, que es una escritura en versos de los expedientes judiciales los que me tocaba intervenir. Es decir, yo agarraba los casos y iba transformando el lenguaje leguleyo en un lenguaje poético. Es una reescritura de esos expedientes. A la vez que trabajaba como abogado defensor, hacía con los jóvenes que defendía los talleres de la palabra, así lo llamaba, talleres de derechos o talleres de poesía en los institutos de menores. ¿Por qué? Porque además de trabajar con los jóvenes en la defensa de sus casos ante los jueces y los fiscales que me tocaba defender, muchas veces yo necesitaba establecer un contacto con esos jóvenes que defendía más cercano, generar empatía, generar confianza. Entonces el mecanismo que utilizaba era armar talleres con ellos para poder hacer ida y vuelta y mejorar la defensa de ellos después en los estrados. Y a veces surgían los talleres de poesía en los cuales yo hacía o los generaba o, digamos, escritura con ellos. De hecho, este libro de poemas que mencioné, Musulmana Biopoética, tiene varios poemas escritos a 4 manos, a 6 manos, digo, con ellos, sin ellos entre 2 o 3, es decir, experimentos de escritura dentro de los institutos de encierro. Es decir, la relación que establecí durante mucho tiempo con la cuestión de la minoridad está atravesada por el derecho, sin duda, pero también por la poesía, la escritura, la creatividad. Todo con el sentido, por supuesto, de la búsqueda de profundizar una tarea vinculada a la vulnerabilidad, a la vulneración de derechos y restituir derechos de estos jóvenes, ¿no? El libro El Diario del Defensor se consigue en las redes, lo pueden buscar.
es un libro que publiqué hace 3 años, y Musulmano Biopoética, que es el libro de poesía, también se consigue en las redes. Se adquiere a través de las redes, ¿no? O la librería, en alguna librería estará, sin duda. Buenísimo. Muy, muy buenas preguntas. Eh, Vos ya mencionaste mucho de eso, pero queríamos que nos contaras un poco más en detalle, porque algo que nos llamó la atención mientras trabajamos con tu obra en el espacio de los Puentes de la Memoria, era el lugar que ocupaban dentro de tu poesía los proyectos colectivos, ¿no? Que son estas antologías que escribiste, Si Hamlet duda le daremos muerte, La Plata Spoon River y Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, que ya nos contaste un poco, pero bueno, de los anteriores dos, tal vez nos puedes contar cómo fue esa experiencia y cómo, qué impacto tuvo para vos ese trabajo en pluralidad de voces, en asamblea de poetas. A eso sumo Bueno, una pregunta más que tiene relación con eso, de las antologías colectivas, cómo se llegan a realizar, ¿no? Particularmente a mí me interesaba saber sobre La Plata Spoon River, quizá porque me toca más de cerca por la inundación en la ciudad de La Plata, particularmente esa, pero bueno, en general cómo se llega a publicar una antología colectiva. las 3 antologías son 3 artefactos de distintos contextos y distintas finalidades. De algún modo, en términos de leucianos, lo voy a decir. Cada antología es una suerte de máquina de guerra que lo que busca es descomponer algo de la realidad y denunciar algo de la realidad, tanto desde el punto de vista político como estético. Pero las 3 tienen un fin distinto. Es decir, las 3 antologías no son un rejunte de voces, porque yo podría tirar un tema y ponerme a juntar voces y hacer una especie de, no sé, digamos, ponerle un prólogo y decir, bueno, acá tengo una antología. No hago antologías de esa manera. Se trata en todo caso de primero establecer un manifiesto y a partir de un manifiesto implicar a las voces y que las voces de algún modo y se hilvanen en torno al manifiesto o al problema manifiesto que ese artefacto busca establecer. Vamos por el primero. Si Hamlet duda, le daremos muerte. La antología que está aquí. Si Hamlet duda, le daremos muerte es un artefacto que está pensado para provocar a los poetas de los 90, ¿no? A la camada de poetas de los 90, no voy a dar nombres. Especialmente a poetas que escribieron durante los 90, que establecieron un canon de voz durante los 90 y que también establecieron un mecanismo de circulación de poesía y de edición de poesía. Y también que de algún modo se involucraron con el objetivismo y con diarios de poesía, con blogs determinados, y que también buscaron tener ciertas influencias y no otras. Es decir, los poetas de los 90 eligieron descartar a la poesía de los 60 y 70 especialmente, y adoptaron quizás como desde el punto de vista epigonal la poesía objetivista, por decirlo de algún modo, o por hacer el corte en la poesía, ¿no? Es decir, tomar una parte de la poesía argentina y rechazar otra. Si Hamlet duda, le daremos muerte, plantea en sus prólogos, sus epílogos, una oposición a esa selección o a ese criterio de descarte, ¿no? Y denuncia, porque la mayoría de los poetas son hijos de desaparecidos, son militantes, es decir, establecen o vuelven a poner en su lugar la poesía de los 70 y de los 60 y denuncian la operación de borramiento que produce el objetivismo a través de los poetas de los 90. Es decir, si Hamlet duda de la muerte, discute sobre los legados de la poesía en las nuevas generaciones. Son
digamos, un recorte de 60 y pico de voces de jóvenes nacidos durante la dictadura militar. Es decir, a diferencia de los poetas de los 90 que son nacidos antes. La Plata Spoon River es un artefacto que busca denunciar un hecho concreto a través de la poesía, porque la justicia y la política no avanzan. Es decir, yo en ese momento era defensor de menores en la ciudad de La Plata se inunda en el año 2013, mueren un montón de personas a consecuencia, el 3, 4, 5 de abril de 2013 en La Plata mueren un montón de personas, porque La Plata, así como en Valencia hace pocos días, se inundó. La Plata tuvo 2 metros de agua en el centro de la ciudad de La Plata y murieron 89 personas a consecuencia de la inundación. Un hecho natural, no previsto, pero cuyas causas tienen que ver con fatalidades humanas, olvidos humanos y negligencia humana, ¿no? Yo era defensor en ese momento, estaba de turno, y en La Plata desaparecen varios chicos como consecuencia de la inundación. Yo inicio una serie de acciones judiciales para determinar dónde estaban esos chicos, porque el agua estaba bajando. Eran chicos que estaban perdidos y que se logra ubicar, pero que en ese momento se decía que podrían haber estado muertos, porque mucha gente denunció que había niños muertos, después se probó que no. Yo inicié una causa judicial, me apersono con un juez en la morgue judicial de La Plata, esto provoca un revuelo muy fuerte, y el gobierno de la provincia, que en ese momento el gobernador de la provincia era Daniel Scioli, niega las muertes de la inundación, solamente afirma o admite que hubo tanta cantidad de muertes y niega otras. Como yo era el defensor que estaba en turno y digamos, rechazo eso junto al juez, que era el juez Arias, en ese momento que tenía la causa en la que yo inicié la investigación, y nosotros podemos probar, a diferencia de lo que dice el poder político, el gobernador de la provincia, que la cantidad de muertos por la inundación son otros. Y avanza la investigación. En ese momento, con las víctimas de la inundación, la manera de poder honrar a las víctimas negadas por el poder político era a través de la causa judicial, con la cual se avanzaba en la determinación de los nombres de las personas fallecidas. A mí se me ocurrió hacer un libro de poesía en homenaje a esas víctimas, invitando a poetas a escribir utilizando los nombres de esas víctimas con el permiso de los familiares, ¿no? Y utilizando como madre el libro de Lee Masters, Edgar Lee Masters, escritor norteamericano, que a principios del siglo XX publicó, se llama The Spoon River Anthology, que en realidad es una antología de su propia voz sobre epígrafes de los muertos de un cementerio norteamericano imaginario, ¿no? Y a mí se me ocurrió armar un artefacto poético que denunciara desde el punto de vista poético una situación de negación de muertes, concretamente respecto de la inundación de La Plata. Y convoqué un montón de voces, se publicaron los textos, se presentaron un año después, el libro se presentó en la Plaza San Martín junto a las víctimas de inundación, y fue un libro que tuvo mucha difusión, ¿no? Mucha difusión, se acaban de cumplir, bueno, ahora se van a cumplir 10 años, en realidad 11 años de ocurrida la inundación, 2024. Y se hizo una reedición ahora hace poco. Y bueno, y el tercer libro que acabo de mencionar, el libro Artefacto respecto de toda poesía es hostil al narcocapitalismo, también es un manifiesto, implica digamos, un artefacto de denuncia de un hecho concreto, es un informe de poesía sobre lo que está ocurriendo en la Argentina en este momento. Digamos, como dije, recapitulo, son 3 artefactos con 3 lógicas distintas, que no es un rejunte de voces, sino que son procedimientos que echan a andar una manera de combatir determinadas cuestiones. No era fácil la pregunta. Pero Muchas respondiste muy bien. Bueno, gracias. María levantó la mano recién y Hola, ¿qué ahí tal? está. Hola Julián, hola chicas. Les Hola agradezco María. mucho. ¿Cómo andás? No, quería contar porque lo que dijiste, un artefacto de implicación, y como yo participé en toda poesía de Sustil, exactamente esa sería la palabra. Viste que yo lo conté porque hemos que siempre que se presentan La Plata, Berizo, alrededores, yo he estado, he podido estar. Y contaba cómo yo soy psicoanalista. Es cierto que me di cuenta que escribo muy eventualmente poesía, me pasó siempre que
junte en un contexto político determinado alguna situación personal media rígida, bueno, ahí, solamente ahí, me encontraba con esa necesidad. Me pasó durante el menemato, durante el macrismo y ahora. Entonces, ¿qué pasó? Yo contaba, porque yo estaba como desimplicada, estaba siguiendo una convocatoria de Julián que decía, que llamaba a poetas a escribir, y entonces estaban discutiendo en las redes si la poesía comprometida o no, este tipo de cosas que planteaba recién Fernando. Y yo me estaba entreteniendo porque tenemos el mismo quilombo del psicoanálisis. El psicoanálisis dice que requiere de la democracia y que la democracia no esté puesta en cuestión para existir. Pero después todo, siempre el mismo lío, si hay que comprometerse con lo político, bueno. Entonces yo estaba como de afuera leyendo algo, me entretenía porque estaba tan implicada, y un día a la 1 de la mañana, mientras chusmeaba, empecé a pensar de qué escribiría yo, qué tengo para decir, o sea, fue de la desimplicación a la implicación. Así que, y fue loco porque empecé a darme cuenta que a mí lo que más me rondaba era las sesiones de análisis, todas empezaban con algo de lo contextual. Aparecía todo el tiempo esto, después uno trabaja algo más singular, pero siempre había algo dando vuelta de esto que viene como se viene encima, ¿no? O sea, aparece. El contexto aparece en las sesiones. Entonces, ahí a la 1 de la mañana me empecé a escribir, se lo tiré a Julián, pero para agradecerle el impulso a la escritura, y no pensé que iba a estar después como parte, pero eso es lo que vos llamar a implicar al otro, porque yo lo leía realmente desde afuera y iba siguiendo una discusión de poetas de la que yo me sentía parte en principio. Eso como experiencia de lo que dice Julián. Gracias. Gracias, María, gracias. Sí, digamos, yo lo que siento y un placer que estés vos ahí porque confirmás esto, que esta hipótesis que deslicé hoy, que la implicancia tiene que ver también con algo que uno trata de poner claro, pero todos estamos pensando de algún modo, porque todos estamos siendo afectados. Entonces, los poemas van surgiendo también como consecuencia de esa afectación común. Lo que había que hacer era poner a andar ese manifiesto y ese artefacto para que las poesías puedan surgir. Por eso yo insisto con esta idea de que estas antologías no juntan poemas, digamos, no son rejuntes de poemas, sino que se escriben en función de un manifiesto, de un planteo, de una implicación, ¿no? Y bueno, esto que vos decís, María, es parte de lo que nosotros quisimos y por eso eh, te surgió así, supongo, ¿no? Te agradezco. Buenísimo. Hay en el chat una pregunta, a ver si ahora la podemos leer, de Fernando Cáceres. Ahora, dice, Julián, si bien hace momentos hablaste en relación a la temática, ya que soy abogado, me interesaría saber tu punto de vista. ¿Qué hay de poesía en el derecho? Y para quienes ejercemos el derecho en zonas atravesadas por la desigualdad, ¿qué aporta la poesía a lo estático o rígido del derecho? Todo tuyo. Gracias, Fernando. Nosotros, vos sabés, Fernando, que hace un tiempo en la UBA, junto a un abogado que también es poeta, que es Guido Croxato, venimos trabajando con una cátedra de poesía y derecho, la que llevamos ya 19 encuentros digamos, cruzando el registro de un poeta y la cuestión jurídica, ¿no? Con esta idea por supuesto, de que las casas de estudio, tanto privadas como públicas, y en la Argentina no se habla del imaginario literario, ¿no? Digo, las ciencias jurídicas son siempre muy duras, muy técnicas, muy asépticas, muy puras, y siempre bastante se enseñan bastante disociadas o distanciadas de los fenómenos sensibles, ¿no? Y de lo humano, demasiado humano, y de los dolores, de los sentires, de los padeceres, digamos. La ciencia jurídica se enseña en nuestras casas de estudio,
la verdad, desde la glosa, desde el escolasticismo, y desde la memoria la repetición de formulismos y de artículos y códigos. La verdad que la enseñanza de la poesía, de la literatura en el derecho podría refrescar o darle un baño de frescura a la enseñanza de la ciencia jurídica. Eso es un poco lo que planteamos nosotros en esta cátedra. Pero teniendo en cuenta tu pregunta bien puntual, el derecho se hace con palabras, ¿no? La ciencia jurídica se hace con palabras. Las palabras, por supuesto, tienen que ver con las maneras en las que uno las construye. Por lo general el lenguaje jurídico es bastante chato, es críptico, es estereotipado, es un lenguaje muy cerrado, ¿no? Y al ser técnico se transforma, estoy pensando también en la cuestión o la vieja discusión de Genaro Carrió sobre el lenguaje y las palabras del derecho, se transforma en un lenguaje precario, ¿no? Y en ese sentido, la poesía, que también, y es la madre de las palabras, ¿no? En ese sentido, tiene mucho para pegarle un carpetazo al derecho y devolverle la vida, ¿no? Y en eso nosotros creemos con Guido y en las cátedras que damos sobre poesía y derecho que es necesario volver a poner el imaginario literario, el imaginario poético al servicio de la palabra, ¿no? De los abogados, ¿no? Para poder devolverles la emoción, la dolencia, volverles a devolver, por supuesto, el compromiso por la palabra, ¿no? Que es lo que se ha perdido. Los abogados se han transformado en mercenarios, ¿no? Mercenarios, tanto porque son burócratas dentro del Poder Judicial y se dedican a lawfare, a perseguir oponentes políticos, sino porque también a veces se dedican a ganar dinero a costa de los más débiles y vulnerables. Y en ese sentido, los mercenarios siempre se olvidan o usan la palabra para aprovecharse de los demás. Los abogados poetas no. Los abogados poetas defienden causas nobles, defienden a los más humildes, a los humillados y, por supuesto, le devuelven la romántica al derecho. Genial, qué interesante. Qué bien. Bueno, si acá hay una pregunta de María, no, la mano levantada de María Escobar ahora. Así que María, si querés mutearte. Hola, bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Yo me quedaba pensando, tenía una pregunta, no sé si parecida a la anterior, pero iba en la misma línea, y dije, bueno, es el momento de hacerla, pero pensaba en el testimonio, que imagino que por tu labor en distintos campos estarás muy en contacto con el concepto, la práctica de testimoniar, y pensaba en esta dualidad, al igual que la pregunta anterior, entre el testimonio en el ámbito jurídico, ¿no? Como pensando en Levi, en este deber de memoria del testigo, del testimoniante delegativo, y me preguntaba, ¿qué puede tomar la poesía al trabajar con un testimonio, quizás como insumo para la escritura poética? Que si pensamos en el testimoniante como un delegado que nos viene a traer la memoria que otros no nos pueden delegar, ¿qué puede tomar la poesía o qué puede elaborar la poesía en el presente a partir de eso? Muy bueno, María. Me obsesiona ese tema. Es uno de los temas que últimamente estoy escribiendo, investigando. Eh, por supuesto que lo estoy haciendo a veces en esa disociación entre el abogado y el poeta, porque me toca asistir a gente que va a los estrados a declarar, entonces medito sobre el testigo judicial y después, al revés, me toca acompañar a poetas que quieren escribir antologías y los estrados poéticos a veces son mejores que los judiciales y el testimonio del poeta y de las poetas es un testimonio eh, que tiene más para decir incluso, digo, en eso en algún punto también el testigo jurídico y el testigo poético se me cruzan en algún momento, ¿no? Yo he escrito algo sobre
los momentos en las causas de lesa humanidad donde algunos de los hijos de desaparecidos han llevado su registro poético a los estrados y han declamado poesía, o han leído, o han hecho una performance en el momento que declaraban, entonces se cruzaba el testigo poeta con el testigo judicial y se producía algo muy extraño, muy interesante, muy rico, que es el caso de cuento de Raquel Robles o de María Esther Alonso Morales, donde ellos trabajan y de golpe hacen un giro sobre la poesía, o hace muy poquito María Eva Pérez, si bien no leyó un poema y demás, pero creo que su testimonio en el juicio por la desaparición de sus padres tiene algo de lo que ella llama el diario de una princesa montonera, donde trabaja la cuestión de la palabra y su diario y su memoria, y la lleva también a los estrados. Pero primero fue un testimonio literario, ¿no? Y después lo atravesó. Pero no quiero ir ahí, sino tratar de contestarte. El testigo, en el caso que vos planteás, y que a mí me interesa, el poeta es, la poesía es el testimonio, ¿no? Por supuesto que la poesía es un hecho es el arte de testimoniar, más allá de que la idea de testimonio está atravesada por la idea jurídica en algún punto, el poeta no tiene la obligación de decir la verdad, por supuesto que no, el testigo judicial sí. Jura decir la verdad y eso tiene un castigo en el caso de que eso no ocurra. El poeta no, el poeta puede fabular, el poeta puede crear, puede decir cosas que necesariamente ocurren en lo que nosotros creemos que es la realidad o que vemos con nuestros sentidos, percibimos con nuestros sentidos y demás. Digo, el poeta tiene la amplitud que el testigo judicial no tiene. Y después aparece algo que vos dijiste, que me atraviesa mucho, que tiene que ver el testimonio sobre el mal con mayúscula, ¿no? El testigo sobre el mal, que es toda la cuestión que vos mencionás, desde Primo Levi, pasando por Agamben, pasando por Paul Celan, ¿no? Digo, donde aquellos aquellos escritores que asumieron el lugar del testigo de hechos que están vinculados al mal absoluto y que tienen el deber de contar porque, ya sea porque las personas murieron, fueron asesinadas, no pueden contarlo porque ya no tienen voz, porque están muertos. Entonces, esos escritores asuman la responsabilidad de declarar por los muertos, ¿no? Eso es lo que dice Levi de algún modo, y que todos ellos lo asumen, ¿no? Es decir, ¿cómo ser testigo por quien no es testigo porque fue asesinado o es víctima de un genocidio, ¿no? Y bueno, la cuestión del testimonio poético de los que no están es un tema, ¿no? Yo la verdad que es el tema que me obsesiona. Hace unos días escribí una nota en el Cohete a la Luna sobre los poetas que fueron masacrados en Palestina, que son poetas palestinos, que ya no pueden escribir porque el gobierno de Israel los asesinó a través de las bombas que se arrojan en el día a día en Palestina, ¿no? Cómo el poeta asume una responsabilidad por los muertos, ¿no? Eso es el lugar del testimonio poético más duro, más difícil, donde aparece el tema del mal y cómo testimoniar, sobre qué responsabilidad hacerlo. Bueno, digo, ahí está la cuestión de si se puede escribir poesía después de todo eso, ¿no? Eso que plantea de algún modo Adorno, ¿no? Y bueno, sí, y bueno, ¿cómo hacerlo, no? Y ahí está un poco, todos mis libros discuten sobre ese problema, y de hecho mi último libro es un libro sobre la posibilidad e imposibilidad de testimoniar sobre el mal absoluto. Gracias. Genial, buenísimo. Hay dos manos levantadas, de Aldana y después de Fernando, otra vez, Fernando Ojeda en este caso. Y Fernando Cáceres dice, muchas gracias Julián por tus palabras en el chat. Gracias. Hola, mi nombre es Aldana. Justo la pregunta que iba a hacer era en relación a esto que contás del mal absoluto y Alemania, por estas referencias que en tu último libro, pero también en otros que hemos leído, que hemos pisteado, que hay sobre el Holocausto, Kafka, Walter Benjamin.
Y entonces mi pregunta es orientada a cómo, es más en específico, ¿no? Cómo se vincula para vos lo ocurrido en Alemania con tu experiencia personal e histórica. Digo, lo acabás casi de decir, pero quisiera como puntualizar un poquito más, o por ejemplo alguna referencia a ese poema tuyo de Dos sillas de ruedas. No sé si se entiende ahí la pregunta. Sí, 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 Buenísimo. sí. Bueno, no, sí, el tema que me obsesiona es la representación de lo irrepresentable, digamos, en eso que es un problema ya, digamos, de escuela de Frankfurt, ¿no? Es algo que en la poesía de algún modo tiene también una genealogía en la Argentina, digamos, en eso ustedes saben que cuando hace mucho tiempo a Juan Gelman le entregaron un premio importante, creo que fue el Príncipe de Asturias. Juan Gelman en su discurso planteó de que era necesario escribir poesía después de la ESMA, ¿no? De que era tan importante continuar con el ejercicio de la poesía, y supongo que él, que tuvo a su hijo desaparecido, a su nieta apropiada, que después a Macarena, que pudo encontrarla en Uruguay, digo, él es testigo, de algún modo, por su historia, o fue, digo, porque Juan nos dejó hace un tiempo, también era un batallador del problema del mal, la representación y el testimonio, ¿no? Digo, la poesía de Hellman en ese sentido, en todas sus fases, ¿no? La primera etapa, la segunda y la última, digamos, y en sus variaciones, ¿no? Hellman es un poeta complejo, ¿no? Con muchos cambios, ¿no? Pero que entiendo que de algún modo representa más que nadie como poeta argentino la cuestión del mal absoluto y la cuestión de la palabra frente al mal absoluto, ¿no? Yo retomo esas ideas, ¿no? Y también en Alberto Spumber, yo lo mencionaba a Spumber porque Alberto planteaba algunas cuestiones, si bien no igual a Hellman, desde otro lugar, ¿no? Su libro, La Academia, la Academia de Piatok, por decir, o el Che Amor, digamos, son libros que trabajan sobre la cuestión de la política y la necesidad de decir la política de nuevo, ¿no? Me parece que ahí el poeta trata de decir con palabras o buscar palabras más justas para decir aquello que otros no saben decir o no pueden decir o repiten con clichés, ¿no? En ese sentido, la búsqueda de la representación más acabada, más fina, más profunda, que no reproduzca, por supuesto, elementos del mal. Muchas gracias. Fernando, no sé si querés desmutearte. Sí, Fernando Ojeda, ahí estás. gracias de nuevo. Yo quería comentar algo que tiene que ver con esta toma de posición cuando uno realiza poesía o literatura, ya sea novela o cuento. A mí se me apareció un buen día un señor llamado Manuel Escorza, me lo presentó un librero con el que trabajé ahí en La Plata, una librería de La Campana. Yo no lo conocía a Manuel Escorza y me deslumbró El redoble por Rancas. Y luego seguí con la segunda novela y ya para la tercera no pude más con el ánimo y ahí quedó en suspenso esa saga de testimonial de lo que fue la guerra silenciosa y que todavía sucede aquí en América del Sur. Y en una entrevista que le hacen en un programa llamado A Fondo, cuando él estaba allí en el exilio español, Manuel Escorza le preguntan sobre esta cuestión de la literatura y la política y él dice, lo que sucede es que en América Latina, cuando no hay justicia, el último tribunal de apelaciones para nosotros es la literatura. Quería aportar eso porque creo que tiene mucho que ver con esta toma de posición que trabajás, Julián, también, y que se marca aún la diferencia con los noventistas.
al que no se les discute su calidad literaria, sino esa cuestión objetivista o casi purista de la toma de posición con respecto a la literatura. Entonces siempre pienso en Hellman, pero también pienso mucho en este señor que me deslumbró primero a través de su narrativa y luego a través de su poesía, siendo que él comenzó siendo más conocido primero por su poesía, ¿no? Escorza el peruano. Muchas gracias. Bueno. Muy bueno, Fernando, muy bueno. Sí, sí, sí. Vos te referís al pájaro de la librería La Campana, seguramente. Gran lector de Borsa, que a mí también me lo ha recomendado cada vez que iba y muy bueno. Sí, sí, notable escritor y muy interesante lo que decís. Comparto plenamente. Siempre me acuerdo de aquella anécdota del reloj del juez que se le cae, que cuenta redoble por rancas y nadie en el pueblo se anima a tocar el reloj del juez. Y un día el juez va caminando y ve el reloj ahí, mi reloj, se lo vuelve a colocar. ¿Quién iba a animarse a tocar el reloj del juez, no? Gracias. Yo tengo unas preguntitas, si tenemos tiempo, ¿sí? Gracias, Julián. Gracias, Lucy y Pau, por este espacio. La verdad que muy, muy interesante, estaba buenísimo. Como nota personal, yo entré a la carrera de letras el año siguiente a la inundación y Eugenia Stracali nos mostró La Plata Spoon River y para mí fue, yo no soy de La Plata y cuando me mudé, bueno, estaba todo muy a flor de piel el tema de la inundación y la verdad que leer ese libro fue un antes y un después en mis lecturas de poesía, así que estoy muy contenta de poder estar acá. Pero bueno, mis preguntas, primero, cuando vos estabas exponiendo al principio, me pareció escuchar varias veces que te referías al proceso de escritura como una investigación. Y te quería preguntar cómo abordás eso. Si, digamos, tenés una idea y empezás a investigar en esa idea, en ese rumbo, y de ahí surge un libro de poesía, digamos, un poemario, si es más una cuestión de momentos donde, bueno, surgen cuestionamientos o surgen situaciones que te invitan a escribir. Y por el otro lado, también sobre el proceso de escritura, si tenés libros de referencia, autores de referencia, hablaste de Spumberg, hablaste de Hellman, pero si te acompañan en la escritura de cada poemario, si tenés por ahí como el abrazo de algún poemario, de algún escritor que te acompañe en esa escritura específica de cada poemario. Gracias. Gracias, Lía. Mirá, sí, son distintas cosas que me van pasando. En La Plata Spoon River, obviamente que me atrapó porque era el defensor de la causa, entonces inevitablemente estaba tomado por un hecho judicial el que me tenía como protagonista principal, porque yo había iniciado la causa de la investigación sobre la nómina de muerto. Entonces, al ser el responsable judicial de la cuestión, abrí un expediente paralelo que era el expediente poético, ¿no? Eso, el juez se reía, porque obviamente después lo terminó de hacer leyendo en la plaza uno de los poemas, pero me implicó abrir el expediente paralelo, esto de poesía y derecho, ¿no? El expediente principal, donde impulsamos la búsqueda, nos metimos en, 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 en los lugares donde, en el cementerio, en la morgue, fuimos a las casas de sepelios, hablamos con los familiares, es decir, reconstruimos aquello que el poder policial y el poder político no quería reconstruir, que era la cifra real de muertes, porque se quería escamotear la cifra, porque se quería dar un número de muertos para que la sociedad no se entere cuando había habido el doble, ¿no? Esta denuncia, que también es una puesta en testimonio, vinculado a lo que decía antes, es testimoniar por los que no tienen voz, por los muertos también, ¿no? Y me tenía atrapado porque era el protagonista. Después, las otras antologías de no son hechos más tangenciales, son cosas que me atraviesan. La poesía de los 90, yo me crié leyendo a los poetas de los 90, me gustaban, me atrapaban, pero en un punto lo sentía
limitados, ¿no? O había algo de ellos que no me llenaban, ¿no? En ese sentido, cuando yo, digamos, los vi como hermanos, ¿no? Pero que más grandes que yo, pero que había algo de lo que no querían hablar. Y yo sí quiero hablar de eso, ¿no? Entonces, eso me atrapó de algún modo, entonces armamos Si Hamlet duda, estaremos muertos, pues me atrapaba el hecho, digamos, había algo que me incomodaba. Y respecto de lo de, digamos, toda poesía es hostil, también es algo que, digamos, yo veo en las redes mucha poesía contestataria de lo que está pasando, entonces decido también, eso me afecta, y también quiero, digo, la primer marcha contra la ley Bases, eh, me produjo la necesidad de escribir cosas. En mis libros de poesía lo mismo, digamos, yo voy cambiando, voy haciendo investigaciones y abriendo también varios registros, pero por lo general voy por uno, porque voy escribiendo un libro por vez y eso implica investigar un eje. Cuando me metí con el tema de la poesía y la ciencia ficción, donde armé Perros del Como y después la antología de poesía y ciencia ficción, no hay hay una sola antología de ciencia ficción de poetas locales que se hizo Los Juegos del Orc, que se escribió, que se armó hace ya unos años, pero después no hay una antología similar. La antología la armamos con Emiliano Bustos y es una antología, digamos, que es inédita, ¿no? Y ahí yo me obsesioné con el género, leí mucho sobre ese tema, pero era una cuestión más de una curiosidad, ¿no? De la implicancia era política también, sin duda, porque me estaba metiendo con la cuestión programática de la ciencia ficción. Digo, la ciencia ficción es siempre la narrativa, por lo general, narrativa de ciencia ficción, pero hay poco de poesía. Bueno, me metí en el género y nada, de golpe me sentí involucrado hasta acá sobre la temática, ¿no? Pero fue algo de curioso, ¿no? Por supuesto. Pero sí, soy un tipo que de golpe se siente atrapado por cosas y bueno, la va investigando, por supuesto. Me va llevando de aquí para allá, ¿no? Sí, es parte también de las obsesiones. Ahora estoy escribiendo la historia de Hijos, la historia de la agrupación Hijos, porque el año que viene se cumplen 30, no en poesía, ¿no? Estoy escribiendo una historia, un libro de historia, que es la historia de la agrupación, para que el año que viene se cumplen 30 años, que existe un libro que cuenta la historia completa de la agrupación. Y estoy metido hasta acá con eso, digamos, haciendo entrevistas, enloquecido, porque, digamos, y buscando textos, porque no hay nada, no hay ningún libro de la historia de Hijos. Y a mí se me metió en la cabeza de que tiene que existir, casi como está la voluntad, tiene que existir la historia de la agrupación Hijos, ¿no? Y bueno, estoy ahí embarcado, empantanado también. Buenísimo, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Me pareció que Silvia había hablado en un momento, pero quizás fue el micrófono. Eh, No sé, tenemos 2 minutos, ¿no? No sé si se puede. Julián, ¿vos decís que se puede? Sí, 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 no hay problema. Tenés 1 minuto y medio para contestar, pero Nos podemos quedar hay más una tiempo. de las cosas, sí, igual es cortito esto, pero creo, no sé, pero que lo mencionó Julián hace rato y me quedó dando vueltas eh, cuando hablaba sobre ciencia ficción. El vínculo entre ciencia ficción, poesía y memoria, porque hablaste de como otro concepto de memoria al hacerlo en poesía y ciencia ficción, que me llamó la atención porque como persona que consume mucha ciencia ficción, en poesía hay algo novedoso ahí y la conexión con esto de otro concepto de memoria me daba intriga. Quería saber si podías en este minuto contar un poco más de eso. Bueno, es también un tema benjaminiano, ¿no? En eso es la memoria de los posibles, ¿no? Yo lo llamo así, un hecho del pasado que podría haber sido otro, y digo, y su proyección al futuro, ¿no? Nosotros, esto lo discutimos mucho en Hijos, ¿no? ¿Por qué nos gusta la ciencia ficción? Porque cuando vimos Volver al Futuro con Michael Fox, que viajaba al pasado a encontrarse con sus padres en determinado momento, siempre nos encantó esa idea de poder
viajar al pasado para conocer a quienes fueron nuestros padres y no conocimos, ¿no? Un poco también está la obsesión de los hijos de desaparecidos y la búsqueda de sus padres y encontrarlos a la misma edad que tienen, poder viajar a conocerlos, ¿no? Esa es una cuestión también que nos moviliza y en la que coincidimos muchos. Cuando pienso en las variaciones del pasado y las variaciones del futuro, en ese sentido, cuando pienso en poesía de ciencia ficción, pienso en eso, ¿no? En formas de pensar la memoria que no son necesariamente dialécticas, ¿no? Digo, uno es muy hegeliano para pensar la memoria, digo, los discursos de la memoria son hegelianos, hay que recuperar el pasado para vivir el presente, el proceso de memoria, verdad y justicia es un proceso hegeliano, en cuanto hay que producir una síntesis de memoria y de justicia sobre hechos dolorosos del pasado que hay que duelar y para poder recuperar de algún modo a través de la verdad, digamos, esos hechos tan traumáticos. Pero bueno, si uno empieza a escarbar esa cuestión, también hay otras memorias, hay otros pasados, hay alternativas, y ahí se cuela un poco la ficción, se cuela el imaginario. Digo, esa dialéctica en el fondo tampoco es tan dialéctica, y uno cuando viaja al pasado, quizás el pasado es más complejo de lo que nosotros creemos, ¿no? A mí me ha tocado pensar la historia de mis padres como me la contaron los amigos de ellos, de la militancia, mis familiares y demás, y con el tiempo me cansé un poco de esa historia y empecé a pensar en esa historia de mis padres, esa historia del pasado, de otra manera, de otro modo, con otras aristas y nada. Pienso que es, digamos, hago una proyección del pasado hacia el futuro y me sorprendo también con lo que me podría encontrar. Gracias, súper interesante. Y breve también, estuvo bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. En algún momento se escuchó algún micrófono que se abrió, pero tal vez fue fantasmagórico. Si no, para cerrar, con Paula habíamos pensado una pregunta a partir de unas conversaciones que tuvimos durante el fin de semana, eh, que tiene que ver con el presente, sobrevoló igual de todas formas todo el encuentro, pero como para cerrar con tu palabra sobre el tema. Si te parece que en relación al contexto actual, tanto nacional como global, ¿no? En el que emergen con mucha fuerza los discursos de odio y también los negacionistas, si la palabra poética tiene un potencial para revertir o transformar, modificar el escenario, y, y qué crees que pueda pasar con todo esto. Bueno, yo creo que sí, porque de algún modo en los afectos se juega la palabra y se juega todo, digamos. Hay que construir una nueva sensibilidad social, digo, hay que reconstruir, digo, vienen por el tejido social, vienen a destruir los lazos sociales. Es un momento en el que volvemos otra vez, tanto como en dictadura, en los 90, pasó durante el gobierno de la Alianza y vuelve a ocurrir ahora. Digo, el poder político ha decidido volver a producir tristeza en la sociedad, romper los lazos. Cuando digo destrucción de los lazos sociales y del tejido social, es desarticularnos, volvernos a poner a todos en nuestras casas, como también lo hizo la pandemia de algún modo, ¿no? Encerrarnos contra nuestros celulares, en nuestras redes, aislarnos, sentir que estamos cerca solo porque estamos conectados por internet o por las redes, y eso es la desafectación, ¿no? Esto espinocianamente hay que volver a reconstruir la alegría y romper con esa tristeza de esa afectación. Digo, más allá de que lo económico, también estamos viviendo la concentración cada vez de la riqueza en pocas manos, la pérdida de los salarios, la pérdida de los puestos de trabajo, digo, el hecho, digamos, la destrucción del Estado desde adentro, como dice el presidente, es decir, estamos asistiendo a un momento muy complejo de debilidad institucional y demás. Es necesario contrarrestar esta situación y esto hay que contrarrestarlo, por supuesto, con el afecto, con la presencia. En eso yo soy muy moderno, digamos, no puedo no pensar
en una teoría de los afectos y una teoría de la alegría, no quedarnos en la tristeza, porque eso va a profundizar la ruptura de los lazos. Y en ese sentido, la poesía tiene mucho para dar en este momento, tiene mucho para dar, es una palabra del encuentro, las asambleas de poetas, digamos, los espacios públicos, aprovecharlos, volver otra vez a las plazas, recuperar lo público en la palabra, en el encuentro, es decir, es el momento en el que necesitamos salir del aislamiento, ¿no? Y también tejer otra información, contrarrestar esta información que está circulando a través de los fake news, construir palabra honesta, sincera, comunicaciones limpias, contrarrestar la información falsa y por supuesto cruel, ¿no? La crueldad. En ese sentido, yo no quiero ser ingenuo, decir, vamos por el amor contra el odio. Bueno, no es así, es mucho más complejo que eso, ¿no? Por supuesto. Me parece que hay que construir una micropolítica de los afectos a través del lenguaje, y eso es un trabajo de hilvanar y seguir. Y bueno, cuanto más seamos en esta red, más vamos a contrarrestar la destrucción de los lazos sociales. La poesía es parte de eso, ojalá podamos apostar a eso, ¿no? Sin duda, y es una esperanza, ¿no? Digo, los jóvenes hoy en día tienen postas, ¿no? Tienen postas, sin duda todas las generaciones, pero los jóvenes han elegido mal también, y es necesario también que otros elijan bien y que, digamos, reconozcan otros caminos, ¿no? A veces quedamos empantanados en el dolor y repetimos la historia, lamentablemente se vuelve a repetir cosas del pasado, ¿no? En esta dialéctica de repetir cosas del pasado. Así que nada, apuesto a la palabra, a la poesía, a producir hechos culturales, ¿no? Este encuentro, ¿no? Digamos, todos los que podamos, ¿no? Multiplicar. Bueno, muchísimas gracias, Julián, por estas últimas palabras y también por todo el encuentro que la verdad fue súper enriquecedor, súper lindo, sobre todo en los tiempos que corren, como decíamos, a nivel también global, vemos la importancia de seguir construyendo memoria de cara pensando en el presente, de cara al futuro, que es algo que hacemos todos los días desde el lugar que cada uno tiene. Así que te agradecemos mucho por venir a nuestro espacio, tanto Luján como yo, como en nombre de Junges Netzwerk, que es desde donde damos el taller. Acá la gente también está agradeciendo por el chat. eh, y bueno, esperamos que nos podamos encontrar en más ocasiones. Yo por lo menos que es la primera vez eh, que vengo a un encuentro donde nos hablas de poesía, de tu militancia también. Así que bueno, muchas gracias. Siguen Muchas gracias, María saludando. Paula. En el chat siguen diciendo que estuvo hermoso, que muchas gracias, hermosas palabras. Estamos todos muy felices de haberte tenido Bueno, este rato. ¿quieren que me despido con un poema de ciencia ficción? ¿Les parece? Perfecto. Bueno, y dice así, a ver si lo tengo aquí. Espérenme un segundito porque tengo... ¡Ay! No lo encuentro acá. Espérenme, que quiero leer uno y no... No es fácil, ya lo encuentro. No hay ningún problema. Mientras vos tengas tiempo, tenemos tiempo. Dale. Uf. No lo encuentro. Bueno, leo otro. Acá está. Stapleton. Stapleton es un gran escritor inglés de ciencia ficción, ¿no? Juan Raro y El Hacedor de Estrellas son los dos libros que más me emocionaron. Stapleton.
Quise ser galaxias Andrómeda y los astros, la Osa y la Omega Alfa, el Centauro, los agujeros negros a millones de años luz, sistemas solares, el más allá, cuasares, constelaciones intergalácticas de materia oscura. Quise ser Solaris, mares de diafragma, cúmulos de estrellas buscando alimentos del universo expansivo, gases en los cabellos del cosmos variable, la ínfima Vía Láctea en un dedal perdido sideral. Quise tener el cerebro del ser humano repetido en variables de cerebros más perfectos, como misterio de lo insondable en seres lumínicos. Quise tener un hermano escondido en la quinta luna de Júpiter y ser el fragmento del cometa compuesto de átomos extraños, abiertos a la estructura mental infinita. Quise contactarme con civilizaciones muertas o perdidas, guardianas de la continuidad supernova, dadoras de ADN, y la velocidad de la luz quebrando el tiempo, la materia en el vacío. Abrazado al anillo de Saturno, la centella del silencio, la palabra, el silencio de lo que quise ser. Gracias. Gracias, gracias. Bravo. Estamos todos aplaudiendo. Muchas gracias. Gracias. Bien, buenísimo. Gracias. 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 Adiós. Chao.